Vamos a dedicar a salir de dudas desde la distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Empezamos con distribución de frecuencias. Hay algunos alumnos que han estado chateando. Como yo tengo que ir preparando las unidades para dar clases, no tengo mucho tiempo de fijarme los mensajes que dejan. Siempre que tienen alguna duda, en la clase siguiente tienen que anotárselo para que me pregunten directamente cuando vamos pasando clases. Entonces, para que no tengan problemas, esta clase y el sábado lo vamos a dedicar a consultas, a preguntas, todos los que tienen dudas. Los que no tienen dudas, están perfectamente en su práctico, no hay problema. Si quieren pueden desconectarse, porque nos vamos a dedicar a aclarar todas las dudas de los alumnos que de repente recién están participando. Entonces empezamos con distribuciones de frecuencias, si les parece bien. Tenemos dos métodos para hacer tablas estadísticas. El primer método, que en el primer método siempre ustedes tienen que encontrar el valor mayor y el valor menor del conjunto de datos. De todos estos datos que tienen ahí, la variable se llama, en este caso, sueldos en dólares. Son sueldos de los obreros en dólares que ganan semanalmente. La variable se llama sueldos en dólares en forma semanal. Dentro de estos 30 datos, ustedes tienen que encontrar cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor. Ustedes dijeron en la clase, cuando encontramos 90 y 10 el valor mayor. 90, y está 90 y 10 el valor menor. Le buscan su diferencia. La diferencia entre el valor mayor menos el valor menor va a ser el rango. Rango le llamamos cuando estamos restando el valor mayor menos el valor menor. El rango, a partir de ahora dijimos, lo vamos a conocer con una R mayúscula, rango. El valor mayor 90 menos el valor menor 10, eso es igual a 80. Ya tienen entonces su rango. Una vez que tienen su rango, tienen que encontrar siempre la amplitud de intervalo. La amplitud de intervalo, cuando no nos dé el número de intervalos, ustedes van a manejar esta formulita, se llama fórmula de Stugger, donde C significa amplitud de intervalo. Eso es igual al rango en el numerador, dividido entre 1 más 3.3, 3 veces el 2, logaritmo natural de n. N es el total de datos que tenemos. 30 datos tenemos ahí. Entonces, busquen su calculadora para que se convenzan ustedes. Tienen que calcularle logaritmo de 30. ¿Cuánto da logaritmo de 30 para ver si están obteniendo los resultados? A ver, contéstenme, habiliten la voz y díganme cuánto da logaritmo de 30. Si todos están sacando el mismo resultado. ¿Cuánto les dio? ¿Están siguiendo o no están siguiendo? 1,47. Ya. Todo ese resultado tienen que multiplicarle por 3, porque dice logaritmo está multiplicando. Multiplicado por 3.3222 le van poniendo. ¿Cuánto da eso? $4,90. Ya, recién le suman al último el 1, más 1. En el examen hay alumnos que automáticamente ya creen que eso es 4. No, primero va la multiplicación. Después de la multiplicación, al último le tienen que sumar el 1. Entonces, sumándole el 1 va a dar 5.91, ¿no es cierto? En el Sí. denominador ya tienen 5.91. Entonces, reemplazando el formulario, 80 entre 5.1, 13.54. ¿No es cierto? Están dividiendo. En la amplitud, este es el único lugar donde siempre lo van a redondear, aunque no cumpla la ley del número. Si acá haya sido 13.02, igual lo vamos a redondear. Es el único lugar donde vamos a redondear porque hay información, en esos decimales hay información, no queremos perderlo
Y entonces ustedes también toda la vida cuando calculen la amplitud lo van a redondear al inmediato superior. Entonces en este caso 14 dice la amplitud. Ya saben de dónde sale el rango, de dónde sale la amplitud. Entonces ya pueden ir armando su tablita. Vamos a ir definiendo el límite inferior y el límite superior. Disculpe, Licen, ¿Sí? cuando usted hace la amplitud de intervalo, en la fórmula dice rango sobre 1 más 3.322 logaritmo de n. Sí. N es 30, ¿no es? Es la cantidad de datos que les den. A veces puede ser 50, 20 datos. Ah, Aquí ya, tengo en ya. 30. La suma de todos los datos. Sí. Ah, ya, bueno. Eso Ya. era la duda. Gracias. Entonces, el cuadrito vamos a empezar nosotros con el límite inferior. El límite inferior dice que del primer intervalo es el valor menor. El límite inferior siempre es el valor menor. Acá en el primer paso han encontrado el valor menor, que es 10. Ese es el límite inferior para el primer intervalo. En su tablita, distribución de frecuencias. LI, límite inferior, LS, límite superior. XY, marca de clase, quiere decir, ¿no es cierto? Empezamos poniendo el 10, el límite inferior, 10, el valor menor de los datos. A ese 10 siempre le van sumando la amplitud. C14, la amplitud es 14. Entonces ustedes dicen 10 más 14, 24. Vuelven a copiar 24 y le siguen sumando más 14 más la amplitud, 24 más 14, 38. Vuelven a copiar 38 más 14 la amplitud, 52. Vuelven a copiar 52, le siguen sumando 14. ¿Hasta dónde le van a sumar? Hasta que llegue al valor mayor. El valor mayor es 90, se pasa con 4. No importa que se pase con algo. En este método se les va a pasar, siempre se les va a pasar con algo. Pero en eso consiste el método. ¿Está bien? De ahí salen esos valores entonces. Luego, el XY es la marca de clase, es el promedio de lo que van sumando entre 10 más 24 dividido entre 2. 10 más 24, 34 entre 2, 17. 24 más 38, 72 entre 2, 31. ¿No? Y así lo van sumando, pero también tienen ahí su formulita, fíjense, marca de clase. Es el promedio del límite inferior más el límite superior de cada intervalo. Los intervalos son para nosotros estas filas. Hay un intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo, quinto intervalo. 6 intervalos tiene, 6 líneas tiene en este caso nuestra tabla, nuestro cuadro de frecuencias. ¿No? Entonces la marca de clase es un promedio, ahí está. Límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Eso es lo que están aplicando en cada intervalo. De ahí van saliendo los valores. La frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es los datos, lo que se van repitiendo los datos que se van repitiendo. Va a ser la sumatoria de los f de ISDIS, f minúscula de I son los datos que tienen. ¿No? En este caso tenemos 6 intervalos, F1 más F2 más F3 más F4 más F5 más F6, estas F minúsculas. ¿De dónde salen estos datos? Es de lo que van recontando los datos. Ahora ustedes tienen que ir recontando y dicen, 15 es el primer valor, 15. Este 15, ¿dónde cae? Cae entre 10 a 24, entre 24 a 38. Entre 10 a 24. Un palito le pongo, un palito. De ahí está saliendo ese palito. Pasan al siguiente valor, 50. 50. ¿Dónde cae 50? ¿Entre qué valores cae 50? Está entre 38 a 52, el 50. Un palito le van poniendo, ¿no? Están como cuando terminan las elecciones en la universidad, entran a un aula y van poniendo palitos por cada voto. Lo mismo estamos haciendo acá, ni más ni menos. Entonces, el tercer dato, 18. 18, ¿dónde cae 18? Está entre 10 a 24. Un palito le van poniendo. Siguen así. 54. Los 30 datos tienen que ir viendo dónde caen y le van poniendo un palito por cada dato. 54. ¿Dónde cae 54? Está entre 52 a 66.
A veces van a encontrar de repente a ver un valor que se parezca. ¿Qué pasa si sale, por ejemplo, 38? Y ustedes tienen 38 arriba y tienen 38 abajo. Cuando tienen el mismo valor exacto, el límite superior, siempre le van a poner al de abajo, porque aquí el límite superior, este del primero, solamente recibe hasta 23.99. El otro recibe hasta 37.99. Están abiertos los límites superiores, hasta antes del entero exacto. En cambio, los de abajo sí ya están cerrados. Este es 24. Si encuentran un valor que es 38, le ponen al de abajo la raíz. Va a estar entre 38 y 52 en el de abajo, quiere decir. Esa es la única recomendación que tienen que tener. Entonces, una vez que han hecho el recuento de los 30 datos, van contando 2, 4, 6, 7 veces se repitió entre 10 a 24 los datos, que está saliendo el 7. Entre 24 a 38 hay 4 datos que se han repetido. 4 le hemos. Entre 38 a 52 hay 2, 4, 6, 7 datos que se repiten. Entre 52 a 66 hay 8 datos que se repiten. De ahí está saliendo de los palitos. Y ahora, esta frecuencia absoluta, ustedes ya lo pueden interpretar, ya pueden interpretar en forma absoluta, quiere decir, en forma absoluta. De 30 trabajadores que trabajan en esa fábrica, 7 trabajadores reciben sueldo entre 10 a 24 dólares. 4 trabajadores reciben sueldo entre 24 a 38 dólares. 7 trabajadores, su frecuencia absoluta, reciben entre 38 a 52. 8 trabajadores, la mayoría de los trabajadores, que son 8, reciben entre 52 a 66 dólares. Hay 3 trabajadores que reciben entre 66 a 80 dólares. Tan solo un solo trabajador recibe entre 80 a 94 dólares de sueldo. Ese es el análisis en forma absoluta. El otro, el H minúscula. El H minúscula es cuando quieren interpretar en forma relativa, en porcentaje. ¿Y de dónde sale su formulita? Ahí está. Frecuencia relativa sale de dividir la frecuencia absoluta sobre el total de datos, ¿no? HI se llama frecuencia relativa, es igual a F de I minúscula sobre N. Al primero, frecuencia relativa del primer intervalo, su F de I del primer intervalo, 7. F minúscula, el primer intervalo, 7. Sobre el total, sobre 30, de ahí está saliendo el resultado. ¿Está bien? 0,23. Frecuencia relativa del segundo intervalo, cuando es 4 la frecuencia absoluta, el F minúsculo está diciendo sobre 30, 0,3. El segundo intervalo, ya está, F minúscula es 4 el segundo intervalo. Y así cada uno están dividiendo 7 entre 30, 4 entre 30, 7 entre 30, 8 entre 30, 3 entre 30, 1 entre 30. De ahí sale esto de ahí. Y cuando quieran interpretar, ahora ustedes dicen, del 100% de los obreros en esa fábrica, el 23% de los trabajadores, su sueldo está entre 10 a 24 dólares. El 13% de los trabajadores en esa fábrica reciben entre 24 a 38 dólares. El 23% de los trabajadores, su sueldo es entre 38 a 52 dólares semanalmente. El 27% de los trabajadores, la mayoría, reciben entre 52 a 66 dólares. El 10% de los trabajadores, su sueldo está entre 66 a 80 dólares. El 3% de los trabajadores reciben entre 80 a 94 dólares de sueldo. Para eso sirve, para analizar en forma relativa. Luego, en su tablita también siempre tienen que tener el F mayúscula, que nosotros lo conocemos como frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada ascendente o frecuencia absoluta ascendente. Está ascendiendo, está acumulando, quiere decir. Y el otro es frecuencia descendente, está desacumulando. Entonces, la frecuencia acumulada F mayúscula, ¿de dónde sale? Sale de las F minúsculas. El primer dato lo vuelven a copiar, 7.
A ese 7 le van sumando más el siguiente. 7 más 4, 11. 11 más 7, 18. 18 más 8, 26. 26 más 3, 29. 29 más 1, 30. ¿No? Tiene que coincidir con el total de datos 30. ¿Para qué sirve esta columna? Sirve para leer datos menores que. Datos menores que. Fíjense, frecuencia absoluta ascendente es la sumatoria acumulada de la frecuencia absoluta. Y le podemos aumentar ahí. Sirve para leer datos menores que. Menores que. Por ejemplo, le preguntamos al curso en la tablita, ¿cuántos trabajadores reciben sueldo menores a $38? A partir de aquí, estos son los menores. Menores a $38, hay 11 trabajadores, quiere decir. ¿Cuántos trabajadores reciben menor a $80? Buscamos $80, este de acá, menores $80, hay 29 trabajadores que reciben. Para eso sirve esta columna, para leer siempre datos menores que. En cambio, el N mayúscula es frecuencia absoluta descendente, está descendiendo, está desacumulando, quiere decir. Frecuencia desacumulada, quiere decir. ¿De dónde salen los datos? Ustedes tienen que poner el total de datos, siempre sale del F minúscula. Ahora ponen el total de datos como primer dato, 30 datos. Esos 30 datos le van restando. 30 menos 7, con las F minúsculas está trabajando. 30 menos 7, 23. 23 menos 4, 19. 19 menos 7, 12. 12 menos 8, 4. 4 menos 3, 1. Y ese 1 tiene que coincidir con el último dato. ¿Para qué sirve esta columna? Sirve para leer datos mayores que ahora. Mayores que. Si preguntamos al curso, ¿cuántos trabajadores reciben mayor a $52? Los buscamos, ahí está $52, nos vamos a la N mayúscula. 12 trabajadores ganan mayor a $52. ¿Cuántos trabajadores reciben mayor a $38? Buscamos $38, ahí está. Nos vamos a N mayúscula. 19 trabajadores reciben mayor a $38, ¿no? Para eso sirve la tablita entonces. Este es un primer método. Este método, ¿qué es lo que tienen que hacer para repasar? Tienen que encontrar el valor mayor y el valor menor del total de datos, de esos datos. Segundo paso, calculan su rango. El rango es el R mayúscula, que va a ser el valor mayor menos el valor menor. En este caso 90 menos 10, 80. Eso es SR. En el tercer paso, su amplitud. Hasta acá tiene que estar de memoria, hasta C. C, si no les da el número de intervalos, utilizan esta fórmula. Está diciendo que tienen que sacarle el logaritmo al total de datos que tengan. El total de datos depende del ejercicio. En este caso es 30. Podría ser 20, podría ser 50. Calculan su logaritmo, multiplican por 3.322, le suman más el 1 y recién dividen. Ese resultado siempre lo van a redondear. Entonces, su tablita, con esto están ustedes empezando a construir su tablita con C, con C. Al valor menor, que es 10, al valor menor le van sumando ese C, la amplitud. 10 más 14, 24. Vuelven a colocar 24, más 14, 38. Vuelven a colocar 38, más 14, 52. ¿Hasta dónde la van a sumar? Hasta que llegue al valor mayor. No importa que se pase con algo. Ese es un método. El segundo método, todos los pasos están ahí. No hay por dónde se pierdan, ¿no? No tendrían que haber tenido dudas en los ejercicios. Otro método, dice, acá está. Este método lo van a usar cuando se conoce el número de intervalos, cuando les den el número de intervalos.
Les van a decir, construya una distribución de frecuencia en base a 4 intervalos. Construya una distribución de frecuencia en base a 5 intervalos. Le está dando el número de intervalos. Este método ahí le aplica. Siguen siendo los 30 datos. Pero ahora conocemos el número de intervalos. Fíjense, construir la distribución de frecuencia en base a 5 intervalos. Está diciendo el cuadrito tiene que tener 5 filas. Este cuadrito, una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas, 5 filas está diciendo. A eso se está refiriendo. ¿Y cómo van a operar? Empezamos. Proceso de tabulación. Primero, valor menor, valor mayor, lo que ya saben. Segundo paso, su rango. La diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. 80. Aquí es donde cambia. La amplitud de intervalo ahora es C R sobre número de intervalos LI. Ya no está con el logaritmo ni el 3.322. Cuando se conoce el número de intervalos, le ponen I mayúscula, que significa número de intervalos. Entonces, como nos está diciendo que hagamos en base a 5 intervalos, el rango es 80 sobre 5, 16. Quiere decir que 16 voy a ir sumándole al límite inferior. 16, 16, 16 tengo que ir sumando. Pero en este método tienen que seguir también este otro procedimiento. En el cuarto paso siempre tienen que calcular el rango idealizado. ¿Qué es el rango idealizado? Sale de multiplicar la amplitud, este 16, por el número de intervalos, que es 5. 16 por 5, 80. Luego, en el siguiente paso, tienen que encontrar su margen de desviación. MD se llama margen de desviación. Eso va a ser igual al rango idealizado. Acá tienen el rango idealizado que vale 80, menos el rango original, el R, el que hicieron al principio, en el paso D. Entonces, como los dos son 80, 80 menos 80, 0. No hay ningún margen. El siguiente paso significa que tienen que encontrar el límite inferior, y el límite inferior del primer intervalo significa esto. Le vamos a aumentar para que no se olvide. Límite inferior del primer intervalo. Primer intervalo. Y el límite superior significa del último intervalo, quiere decir. Del último intervalo. ¿Cómo lo van a entender? Fíjense. El límite inferior del primer intervalo va a ser igual al valor menor. El valor menor. Menos, si quieren, para que más simplificado, valor menor. Le vamos a poner así una B. Valor, y le insertamos su nomenclatura. Valor menor. Ahí está. Así va a estar mejor. Valor menor menos el margen de desviación dividido entre 2, quiere decir. El valor menor era el primer paso. Acá este valor menor vale 10. Ya tienen el valor menor. El margen de desviación, ahí lo calcularon, MD, 0. No hay. 0 sobre 2 le pongo. Sigue siendo 0. El límite inferior del primer intervalo, 1. 1 es el primer intervalo, 10. En su tablita están encontrando este primer valor del límite inferior. Este es el límite inferior, 10. Y el límite superior, el último está encontrado, del último intervalo, 90. Eso dice, fíjense, límite superior del último intervalo. Va a ser igual al valor mayor. Ese va a ser igual al valor mayor. Vamos a insertar mayor. ¿Dónde tenemos mayor ahí? Mayor. Ya está. Va a ser igual al valor mayor más el margen. Antes, fíjense, en el límite inferior le van restando. Valor menor menos margen de desviación entre 2. En el límite superior, en cambio, valor mayor más el margen de desviación sobre 2. Siguiendo los datos, el valor mayor es 80 del total de datos. El valor mayor era 90, perdón. 90 es. 90. El valor mayor es 90.
más su margen de desviación es 0. 0 entre 2 sigue siendo 0. 0 más 90, 90, simplemente. Ahí está. Entonces, en este segundo paso, fíjense que la amplitud cambia su formulita. Como cambia su formulita, también tienen que encontrar el rango idealizado y el margen de desviación. Con el rango idealizado y el margen de desviación van a encontrar el límite inferior del primer intervalo y el límite superior del último intervalo. ¿Qué es lo que está diciendo? 10 en el primer intervalo su límite inferior, 90 en el límite superior en el último intervalo en la tablita. 10 el primer valor, límite inferior, límite superior, el último valor, 90. Estos dos están encontrando, el 10 y el 90. ¿Para qué sirve este método? Para que centralice los datos. Ya no va a ser como el anterior que se pasó con 4. Va a llegar cabalito ahora. Exacto tienen que contabilizar. Entonces, a este 10, ustedes le van sumando su amplitud, como hace rato. En este caso, la amplitud es 16. 10 más 16, 26 le vuelven a anotar. 26 vuelven a anotar abajo, más 16, 42. Vuelven a anotar 42, más 16 su amplitud, 58. Vuelven a anotar 58, más 16, 74. Vuelven a anotar 74, más 16, 90. Exacto, dio los 90. El XY, ya saben, son su marca de clase, su promedio de cada uno. Ahora, otra vez, su frecuencia absoluta tienen que recortar con los datos que tienen. Acá, 15. Uno por uno tiene los 30 datos, palitos tienen que ir poniendo para cada uno. El 15, el primer dato. ¿Entre qué valores está comprendido el 15? Entre 10 a 26. Un palito le vamos a poner. Al siguiente dato, 50. 50 está comprendido entre 42 a 58. Un palito le vamos a poner. 18, el tercer dato, 18. 18 está comprendido entre 10 a 26. Un palito. 54, el siguiente valor. 54 está comprendido entre 42 a 58. Un palito. Y así, los 30 datos tienen que ir terminando, ¿no? Si encuentran algún valor que sale 42, no le ponen al de ahí el palito, le ponen al de abajo. En el de abajo siempre se pone cuando salga algún valor que se parezca. Siempre al de abajo. Bueno, cuando se salga de la página, en 2 minutos se vuelven a conectar. Vamos a seguir hasta que ya se desapareció la página. En 2 minutos, por favor, nos conectamos y si tienen preguntas, vayan alistando. ¿Alguna duda, alguna sugerencia? Habiliten su voz. Pueden ir consultando, preguntando. No sé si estamos haciéndolo muy básico, ya lo sabían ustedes, es porque algunos alumnos me mandaron un mensaje, por eso estamos haciendo este repaso. ¿Están de acuerdo? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Ya, seguimos adelante entonces. Ya tienen entonces dos métodos para construir las tablitas. Por lo tanto, pueden resolver los prácticos que tenían. Los datos, acá tienen, los datos que se dan a continuación corresponden a los pesos en kilogramos de 80 personas. La variable se llama pesos en kilogramos. Inciso A, obténgase una distribución de datos en intervalos de amplitud 5. Está diciendo, apliquen el segundo método por si acaso. Siendo el primer intervalo de 50 a 55, dice. ¿No es cierto? Entonces ustedes tienen que calcular la amplitud
y le van poniendo 55 más 5, en este caso la amplitud es 5, está diciendo. Los datos desde 50, acá están los datos, ¿no? Desde 50 tienen que ir empezando el primer intervalo y le van sumando 50, 55, vuelven a anotar 55, 60, vuelven a anotar 60, le siguen sumando 5, 65, 65 a 70, de 70 a 75. El valor mayor, ¿cuánto es el valor mayor dentro de los datos? Tienen que fijarse. El valor mayor, ¿no? Entonces va a llegar hasta 80. Hasta 80 va a llegar seguramente. Aunque se pase, como es 5 la amplitud, entonces el cuadrito, ahí ya tienen. El otro ejemplo, una máquina fabricado cilindros cuya longitud en centímetros se registra. Son cilindros en centímetros. Longitud de los cilindros quiere decir, longitud de los cilindros en centímetros. Entonces ahí tienen datos. ¿Qué dice el inciso A? Construya una distribución de frecuencia cuyas clases tengan 5 centímetros. Entonces no tienen que calcular la amplitud directamente a partir de 235, le van sumando 5. Vuelven a copiar 239 más 5 centímetros. Más 5 centímetros. ¿No es cierto? Está más directo los ejercicios según las preguntas. Lo mismo para el tercero. Entonces no debieran tener dudas en la primera unidad. Para la segunda unidad. Dicen, estos prácticos hay que hacerlo con el segundo método que nos mostró. En este caso, directamente ya les está dando la amplitud. Le está diciendo que a partir del valor menor, 235, en este ejercicio, en el segundo, le está diciendo que aumente 5 como amplitud. No tienen que calcular la amplitud para nada. Ustedes van sumando hasta llegar al valor mayor, nada más. Ya van a tener el valor mayor, van recontando los datos, su frecuencia absoluta, los palitos que se repiten. Hacen la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la desacumulada. Es todo lo que les está pidiendo para estos dos ejercicios. Para el 2 y para el 3, ya está, no tienen que calcular nada. Empiece a partir de 50, le está diciendo, como el ejemplo que tiene. De 50 a 55. Usted le va poniendo para abajo 55 a 60, 60 a 65, 65 a 70. Eso es lo que le está pidiendo. Ya le dicen, muchas gracias. ¿Ya? Otra duda que tengan en promedio. ¿No hay problema? Medidas de tendencia central no tienen problema, no tienen dificultades, lo leen bien las fórmulas, le entienden las fórmulas. ¿Nadie? Sí, licenciado. Está bien. Está bien. Medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, ¿no han tenido problema? Ya. Vamos a hacerlo para la próxima clase. Yo tengo una duda con la asimetría, licenciado. Asimetría. Sí. Ya. Vamos a buscar el tema de asimetría. Medidas de distribución de frecuencias. Me voy a salir de la página un ratito. Tengo que ir a ver. ¿Dónde tienen dudas en asimetría? ¿Qué es la simetría? Es la falta de simetría de la curva de distribución, dice, de distribución de frecuencias con respecto a su media. ¿Qué es lo que mide la simetría? Dice, mide el grado de cómo se deforma horizontalmente. La distribución de frecuencias está deformado a la derecha, la distribución de frecuencias está deformado a la izquierda, quiere decir.
en forma horizontales a la derecha o a la izquierda. Van a tener tres tipos de asimetría que se puede dar. Una asimetría es cuando su indicador sale mayor que 0. Ustedes van a decir la distribución, en este caso del ejercicio de los salarios de los obreros, la distribución de frecuencia del salario de los obreros está sesgado a la derecha, quiere decir, si les da 0. ¿No? Estos son los datos que tienen límite inferior, límite superior con la frecuencia absoluta. Entonces los datos se van concentrando en la izquierda, está diciendo, y hay pocos datos en las cantidades grandes, en las donde sus barritas son pequeñitas, no hay muchos datos ahí, está indicado. Cuando hay pocos datos a la derecha, su asimetría va a dar mayor que 0, nada más. Si se presenta otra situación que la simetría tiende a 0, más o menos tiende a 0, ustedes van a concluir la distribución de frecuencia de los salarios de los obreros está aproximadamente simétrica, es simétrica. Simétrica significa que tiene sueldos pequeños a la izquierda y sueldos altos a la derecha en cantidades iguales. Sueldos bajos y sueldos altos tienen la misma cantidad, por eso es simétrica, está diciendo. ¿Está bien? O podría darse el tercer caso donde la simetría sea menor que 0. Si está menor que 0, está diciendo que los datos se están concentrando en las cantidades grandes. Si hay pocos datos de sueldos bajos, ahí va a dar menor que 0. Si les da menor que 0, todo lo que tienen que controlar es su resultado. Si da menor que 0, ustedes dicen la distribución de frecuencia de los salarios de los obreros está sesgado a la izquierda. ¿Con qué lo van a calcular? Con el coeficiente de Pearson. Van a tener dos fórmulas. La simetría es igual a la media aritmética menos la moda sobre su desviación estándar. Ahí. La otra, esta fórmula la vamos a utilizar cuando la amplitud sea constante. Cuando su amplitud sea constante. En cambio, la simetría es igual a 3 veces que multiplica entre paréntesis a la media aritmética menos la moda sobre la desviación estándar. Esta de acá la vamos a borrar, a ver esa barra que salió. Disculpe, Lisa. ¿Sí? Una amplitud constante, ¿qué vendría a ser? La amplitud constante es Ajá. cuando tenemos el cuadro estadístico. Cuando tenemos el cuadro estadístico, el límite inferior, el primer intervalo, límite inferior superior, el segundo intervalo, límite inferior superior, todo es constante. Su C es constante, quiere decir, no cambia. En el ejercicio que teníamos, en el primero y en el segundo, los dos eran constantes, porque en el primer caso le hemos ido aumentando al 10, 14. 10 más 14, 24, 24 más 14, 38. Todos tenían 14, 14, 14, 14. Esa es amplitud constante. A eso se refiere. Sí. Entonces, cuando la amplitud es constante, ustedes utilizan la primera formulita. Necesitan la media aritmética, la moda y la desviación estándar. En cambio, si la amplitud no es constante, está diciendo que en algún ejercicio puede variar la amplitud. Puede ser, por ejemplo, de 10 a 24 el primer intervalo. De 24 a 50, ya no suma 14. La amplitud ya no es 14. De 24 a 50, tiene más de 20 de amplitud. Suficiente que un intervalo ya no sea constante, ya no esté sumando el mismo valor, 14, 14, 14, significa que no es constante la amplitud, que cambia la amplitud, quiere decir. Cuando cambia la amplitud en los intervalos, esta formulita, la segunda. El 3 multiplica la media aritmética menos la mediana sobre la desviación estándar. Eso es lo que tienen que calcular y eso es lo que hemos hecho nosotros. En el caso de nuestro ejercicio, no lo he vuelto a contar el ejercicio, creo, acá está. Fíjese, se va a convencer. De 10 a 24 hay 14 de amplitud. C vale 14. De 24 a 38, 14. De 38 a 52, 14. De 53 a
66, 14. De 66, 80, 14. De 80 a 94, 14. A eso le llamamos amplitud constante. Constante. Por eso estamos usando la primera fórmula. Entonces, la primera fórmula es este de acá. Se utiliza como amplitud constante. Necesitamos la media aritmética, la moda, la desviación estándar. Pero eso ya calculamos en unidad 3. Donde tu hijo puede protagonizar momentos mágicos de la historia. Como ya teníamos los resultados, hemos reemplazado. ¿Pueden apagar su audio, por favor? Que no estoy entendiendo nada. La moda dio 61.8. La desviación estándar nos dio 11.2. Entonces, esto de acá es menor que 0. Está bien. El resultado dio menor que 0. ¿No es cierto? Si dio menor que 0, tienen 3 posibles resultados. Esta situación se le está presentando. La simetría es menor que 0, por lo tanto está sesgado a la izquierda. La distribución de los salarios está sesgado a la izquierda, estamos diciendo. Ahora, para la segunda fórmula, aquí en su cuadrito usted tiene que fijarse, en este cuadrito. De repente va a haber cuadros donde esto de acá no va a ser constante de amplitud. Podría ser en este caso de 10 a 24, de 24 a 50. Cuando ya cambia, suficiente que una fila ya no sea constante, pues usted tiene que utilizar la segunda fórmula. Esta segunda fórmula. El 3 multiplica la media aritmética menos la mediana sobre la desviación estándar. Nada más. Es todo lo que tienen que controlar. Tienen 3 posibles resultados. Mayor que 0, menor que 0, igual a 0. Ya. Otra consulta, otra pregunta. Yo, licenciado, más arriba sale lo que es el índice de concentración. Índice de concentración. La parte donde se aplica la fórmula, ¿me la podría explicar, por favor? Es que la parte de abajo no sabría cómo la ponemos. Ahí en tercero, reemplazando el formulario de índice de concentración, la parte de abajo. ¿Sí? Ya. Primero tiene que calcular la formulita. C, índice de concentración. Entonces, esta fórmula dice... No. A ver. ¿Seguimos? Dice, sumatoria I igual a 1 hasta n-1. Ese n-1 es importante cuando lo leen. ¿De quién es? De PI, de QDI. ¿Qué es PI? ¿Qué es QDI? Ustedes eso tienen que aprender a calcular en la tablita. Acá está. ¿Qué es lo que mide el índice de concentración? Mide la igualdad o desigualdad. ¿De qué? De la variable que están analizando. Si queremos analizar los sueldos, queremos ver si en la fábrica los sueldos están distribuidos uniformemente o están mal distribuidos los salarios. Hay pocas personas que se lo llevan casi todos los sueldos o más o menos está bien distribuido, quiere decir el indicador. Si tiende a 1, significa que pocas personas se lo están llevando la mayor parte de los sueldos, quiere decir. Si tiende a 0 el indicador, pues no hay concentración. Está bien, más o menos, está bien repartidos los salarios, quiere decir. A eso se refiere. Entonces, en su índice de concentración, usted tiene que saber qué es PI, qué es QI. Primero, ¿qué es lo que van a hacer? Primero van a calcular el HI, H minúscula de I, que va a salir de F minúscula de I sobre N. Es la frecuencia relativa, lo que ya sabían calcular. Lo que está aumentando ahora es el H de G, H minúscula de G. ¿Qué va a hacer este H de G? Va a salir de la multiplicación de X por F de I sobre la sumatoria de X por F de I. Entonces, estas dos formulitas primero tienen que aplicar. Vamos a la tablita y eso es lo que vamos a hacer. Ahí está. El HI es este F sobre el total de datos. 7 sobre 30, 0,23. 4 sobre 30, 0,13. 7 entre 30, 0,23. Y así van terminando toda la columna. Siempre tienen que sumar 100% de la información. Para el HDG, fíjense ahí el formulario dice, tienen que multiplicar XI con F de I.
Eso es lo que estamos multiplicando, XY con f de y. Cuando x 17, f de y 7. 17 por 7, 119. Cuando x 31, por su f de y 4, 124. Cuando xy 45 por 7, 315. Y así van multiplicando todos y van buscando la sumatoria de toda la columna. Fíjense en el denominador, está la sumatoria. Sumatoria de xy por f de y es 7336. Abren una nueva columna y ahora sí ya pueden calcular h minúscula de g. ¿De dónde sale? De dividir 119 entre 1336. Eso da 0.089. Cuando dividen 124 sobre 1336, 0.093. 315 entre 1336, 0.24. 472 entre 1336, 0.35. Y así van obteniendo toda la columna, todo tiene que dar 1. Una vez que tienen estas dos letras minúsculas, nosotros lo volvemos mayúscula. Volverlo mayúscula significa acumular. Acumular. Por ejemplo, el HI sale del H minúscula de I. El H mayúscula de I sale del H minúscula de I. ¿Y cómo? Primero copio el primer dato, que es 0.23. Se lo vuelvo a copiar. Como tengo que acumular, pues voy a ir sumándole 0.23 más 0.13 al segundo, más 0.13. Va a dar 0.36. 0.36 más el siguiente, más 0.23, 0.59. 0.59 más 0.27, 0.86. 0.86 más 0.1, 0.96. 0.96 más 0.03, 0.99. Redondeando 1 le estamos poniendo, ¿no? Para no complicarnos a dónde redondear. 1. Ya está. Entonces, lo que le vuelven letra mayúscula significa que le están acumulando. A eso le vamos a llamar PDI nosotros, a lo que le han acumulado. PDI. Lo mismo para el otro. El H de G lo vamos a acumular, lo vamos a volver H mayúscula de G. Significa que vamos a copiar el primer dato, 0.089, le copiamos, redondeando 0.9, y le vamos sumando el siguiente, 0.09 más 0.09, 0.18. 0.18 más 0.24, 0.42. 0.42 más 0.35, 0.77. 0.77 más 0.16, 0.93. 0.93 más 0.6, redondeando 1. Entonces, a eso le estamos llamando QDI. A nuestro formulario necesitamos PI, QDI. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ya saben de dónde sale. Seguimos con el formulario. Entonces, ahora, fíjense en el formulario. Dice, busquen la diferencia de PI menos QI. El numerador. Busquen la sumatoria de la diferencia de P menos Q. Y en el denominador está diciendo, busquen la sumatoria de P. En estadística solo tienen que aprender a leer las fórmulas. Entonces, hacemos una columna, abrimos PI menos QI. Ahí está, PI menos QI. Estamos restando. Estamos restando el P, 0.23 menos 0.09, 0.14. 0.36 menos 0.18, 0.18. 0.59 menos 0.42, 0.17. La sumatoria de todo eso da 0.61. El último es 0. De ahí en el formulario menos 1. N menos 1 se está refiriendo a que acá siempre tiene que ser 0. No se está contando el último, quiere decir, ¿no? Da 0.61 la diferencia. En su formulario tienen el numerador solamente. El denominador ahora dice, súmelo la columna de P. Tienen que sumar toda la columna de P, pero sin tomar en cuenta el último, dice, N menos 1. No tienen que tomar en cuenta el último valor, está diciendo. En el examen cometen ese error. Este 1 que está acá lo suman. No tienen que sumar este 1, el último valor. En el formulario, de ahí está viniendo menos 1, menos ese 1. Pues ustedes solo tienen que sumar 0.23 más 0.36 más 0.59 más 0.86 más 0.96. Todo eso da 3. Entonces ya tienen el numerador y el denominador. Lo van reemplazando los valores. Ahí está.
0,61 entre 3, 0,20. Ese todavía no es el resultado. Tienen que calcular ahora con ese resultado el índice de concentración de Gini. Y el índice de concentración de Gini es igual al índice de concentración sobre 2. El resultado, que es el índice de concentración, vale 0,20 sobre 2. Tienen que dividir. 0,10. 0,10 tiende a 1, tiende a 0. ¿Alguien puede contestar? Tiende a 0. Tiende a 0. Si tiende a 0, nosotros decimos que en esa empresa los obreros, sus salarios, no hay concentración de los salarios. Lo que están ganando ahí los trabajadores está más o menos bien distribuido. Son uniformes, son parecidos, quiere decir. Cuando tiende a 0. ¿Está bien? Eso sería. Otra consulta. Dicen, justamente yo tuve un problemita, bueno, no sé, sobre Gini. A mí me salió un resultado bien mínimo para dividirlo sobre 2, así que mi resultado en la calculadora científica me salió 5 por 10 elevado a la menos 3. Sí, 0, 0.00000, tiende a 0 su resultado. Ya, ok. Sí. Es que yo dije, pucha, ¿por qué me habrá salido este resultado? Estaba diciendo. Puede salir así, está bien. Ya, gracias, ingeniero. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Alguien más? Ya, de todas maneras, sigan practicando. El sábado más nos vamos a dedicar